Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina. En el vasto universo de la neurología, hay ciertas condiciones que, aunque poco comunes, nos abren una ventana privilegiada hacia los mecanismos más íntimos del sistema nervioso. Una de estas es, sin duda, la hiperplexia, también conocida como la enfermedad del sobresalte. Hoy nuestro viaje nos llevará mucho más allá de la descripción clínica clásica. Vamos a desentrañar la elegante y, a la vez, increíblemente compleja coreografía molecular que, cuando se altera, desencadena este fascinante trastorno. Para comprender a fondo la hiperplexia, vamos a seguir un camino muy lógico. Iniciaremos con su definición y relevancia clínica, para luego sumergirnos en el corazón del asunto, la sinapsis glicinérgica. A partir de ahí, exploraremos la nueva complejidad molecular que la genética y la biología estructural han revelado en los últimos años. Y finalmente, cerraremos el círculo, llevando todos estos hallazgos de vuelta a su aplicación en la práctica clínica. Así que, sin más, comencemos. Entramos en la sección 1, Introducción y Relevancia Clínica, porque antes de hablar de genes, de proteínas y canales iónicos, tenemos que entender al paciente. La hipereplexia es en esencia un raro trastorno neuromotor. Su origen está en los circuitos inhibitorios de la médula espinal y el tallo cerebral. Y esta localización tan precisa es fundamental para todo lo que vamos a discutir a continuación. El diagnóstico clínico se sustenta sobre una tríada clásica muy característica. Primero, una rigidez muscular muy notoria en el neonato. Segundo, unos reflejos de sobresalto completamente exagerados ante estímulos que podrían parecer mínimos, como un sonido o un roce. Y tercero, una rigidez generalizada que ocurre justo después de ese sobresalto. Ahora sabemos que el origen de este fenotipo se ha rastreado hasta defectos en genes muy específicos, principalmente en GLRA1, GLRB y SLC6A5, que son los responsables de codificar componentes cruciales de la sinapsis glicinérgica. Y con eso, pasamos a la sección 2, la sinapsis glicinérgica. Para entender cómo estas mutaciones genéticas se traducen en síntomas, es indispensable dominar primero la fisiología normal. Así que vamos a analizar el modelo canónico de esta sinapsis inhibitoria, que es literalmente el epicentro de toda esta patología. Observemos la sinapsis en su estado ideal, funcionando a la perfección. Cuando se libera glicina en el espacio sináptico, los receptores postsinápticos se activan, abriendo un canal para que entren iones de cloruro. Esta entrada de carga negativa hiperpolariza la neurona, lo que genera una inhibición potente y, sobre todo, muy rápida. Un punto clave aquí es el transportador presináptico GLI2, que se encarga de recapturar la glicina, terminando la señal y manteniendo el equilibrio. Es, como decíamos, una coreografía molecular de altísima precisión. Ahora, contrastemos esto con el estado patológico. En la hipereplexia, estas mutaciones genéticas básicamente sabotean toda esta maquinaria, ya sea porque afectan la función del receptor o porque impiden la recaptura de glicina. El resultado final es el mismo, una neurotransmisión glicinérgica deficiente. Esto inclina la balanza neuroquímica peligrosamente hacia la hiperexcitabilidad, lo que se manifiesta clínicamente como el fenotipo que ya describimos. Vamos con la sección 3, la complejidad molecular emergente. Y es que si la historia terminara aquí, sería demasiado simple. La investigación más reciente ha demolido por completo el modelo puramente postsináptico, revelando una complejidad que nadie esperaba. Y es justo aquí donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante. Esta línea de tiempo lo dice todo. Muestra la aceleración vertiginosa del conocimiento en este campo. Lo que empezó en 1993 con la clonación de un solo gen, el GLRA1, ha evolucionado de una forma dramática. Claro, el descubrimiento de mutaciones en GLRB y GLIT2 amplió el panorama. Pero los hitos que cambiaron el juego llegaron después. La implicación de receptores presinápticos en 2014 y, sobre todo, la resolución de la estructura atómica del receptor en 2017 gracias a la criomicroscopía electrónica. El mapa se ha expandido exponencialmente. Y aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas de la hipereplexia. Intuitivamente, uno pensaría que las mutaciones de pérdida de función, aquellas que reducen la corriente inhibidora, son las que causan la enfermedad. Y es cierto, pero lo que es paradójico es que las mutaciones de ganancia de función, que en teoría deberían aumentar la inhibición al hacer que el canal se abra espontáneamente, también provocan exactamente el mismo fenotipo clínico. Esto nos lleva a la pregunta central, que define la patofisiología moderna de la hipereplexia. ¿Cómo es posible que mecanismos moleculares que son diametralmente opuestos converjan en el mismo resultado clínico? La respuesta no es sencilla, es multifactorial, pero todo apunta a que la clave está en la desregulación de la homeostasis iónica y en complejos mecanismos compensatorios que, irónicamente, acaban por sabotear la inhibición sináptica. Sección 4. Evidencia estructural y funcional.
Para poder responder a esa pregunta, tenemos que descender a un nivel mucho más profundo, hasta la escala atómica. La biología estructural nos ha dado, literalmente, el mapa para entender cómo un cambio minúsculo en la secuencia de un gen puede tener consecuencias devastadoras para la función de una neurona. Gracias a la criomicroscopía electrónica, ahora podemos visualizar estas máquinas moleculares. A la izquierda vemos el Homo pentámero, compuesto solo por subunidades alfa-1, cuya función se ha localizado en la terminal presináptica. A la derecha, el heteropentámero, formado por subunidades alfa y beta, que es el receptor canónico de la membrana postsináptica. Los puntos de colores marcan la ubicación precisa de las mutaciones que causan la enfermedad. Tener esta visión atómica es la clave para entender el impacto real de cada una de ellas. Y lo que esta vista estructural nos revela es algo fundamental: la importancia crítica de la interfase entre las subunidades. Una mutación en esta zona de contacto, como las que vemos aquí, no necesita estar en el poro del canal para causar estragos. Con solo desestabilizar la interacción entre las subunidades, se sabotea el sutil movimiento de torsión que es necesario para que el canal se abra y se cierre correctamente. Se alteran esas delicadas transiciones que definen la función del receptor. Ahora, profundicemos en mutaciones específicas de GLRA1. La diversidad de mecanismos es impresionante. Mutaciones como la P250T y R271Q afectan directamente el poro del canal. Otras, como la W170S, son de ganancia de función. Pero es la P366L la que nos muestra esta nueva complejidad. No solo causa que el canal se abra espontáneamente, sino que además interrumpe la interacción con la proteína sindapina I, que es una molécula clave para el anclaje del receptor. O sea, que el defecto es doble. Y si miramos la subunidad beta en GLRB, la historia es igual de compleja. Vemos mutaciones que alteran la sensibilidad al agonista o que causan actividad espontánea. Pero el hallazgo crucial aquí tiene que ver con la jeferina. Recordemos que la jeferina es, por así decirlo, la proteína de andamiaje que ancla los receptores en la membrana postsináptica. Mutaciones como la Y252S y la A455P debilitan esta interacción, y el resultado es que hay un menor número de receptores en la sinapsis, comprometiendo fatalmente la inhibición. Llegamos a la sección 5, conclusión y aplicación. Hemos descendido hasta la escala atómica, y ahora es momento de volver a ascender, de regreso a la clínica. ¿Cómo se traduce toda esta complejidad molecular en mensajes prácticos y accionables para el neurólogo en su día a día? Los mensajes clave para la clínica son 4. Primero, nuestro diagnóstico diferencial debe expandirse y considerar el compartimento presináptico. Segundo, las proteínas de interacción como la gefirina y la sindanapina I ya no son accesorias, son centrales en la patogénesis. Tercero, los fenotipos más severos pueden ser el resultado de un efecto aditivo, una suma de múltiples defectos moleculares pequeños. Y cuarto, y quizá el más importante, esto abre la puerta a la medicina de precisión. El clonazepam sigue siendo la primera línea, claro, pero saber que un defecto es, por ejemplo, presináptico, podría guiar el uso de terapias mucho más dirigidas, como el de hidroxicannabidiol, que modula específicamente la actividad de esos receptores. Y con esto, cerramos con una pregunta que mira hacia el futuro. A medida que seguimos desentrañando estas complejidades, ¿será que las interacciones proteína-lípido y la modulación del citoesqueleto se convertirán en los próximos blancos terapéuticos? La investigación en este campo, que es sumamente dinámico, sin duda, nos traerá nuevas respuestas muy pronto. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. El análisis que hemos presentado se basó en la siguiente publicación fundamental.